Bueno, a todos. Hoy va baja. Creo que toca en voz baja hoy. Pero es que no me sale voz baja. A ver, he estado tosiendo igual. Por eso no me sale. Es que, mira, ¿ves? Tengo que hablar. Esto es voz normal ya. Iba a grabar roleplay hoy, pero mejor ya lo grabaré mañana o así. Porque no me sale bien la voz. Y tengo aquí unas cosas solo. Tengo que pensarlo mejor. El próximo yo creo que será con la cinta de medir. Me habéis pedido para que vaya apuntando las medidas, pero se me tiene que ocurrir algo. Entonces, a ver, os voy a hablar un poco. Así lo que se me vaya ocurriendo. Bueno, tengo aquí unas cosas preparadas. No sé si se estará escuchando bien, pero bueno, ya me diréis. Pues tengo aquí unas cosas preparadas que he encontrado. Y he dicho, pues voy a enseñarle estas curiosidades. Por ejemplo, aquí os tengo una bola. Pues una bola muy tóxica, creo que es. A ver. Es una bola que compré para haceros un vídeo de ruidos, pero me da un poco de asco apretarla ahora mismo. No lo voy a apretar porque parece que se va a explotar. Porque ha cogido, como podéis ver, ha cogido unos hongos. Está cerrado completamente y no se ha salido el agua. Pero dentro tiene hongos. Y la bola es de China, yo creo. Es de los chinos, o sea que será Made in China, yo creo. Aunque no le pone. Entonces puede haber aquí puede ser un hongo potencialmente peligroso, porque yo este agua no sé de dónde lo habrán cogido. Entonces es agua china lo que lleva dentro con un hongo. Y ahora yo si rompo esto aquí igual se esparce por todos los lagos y se mueren todos los peces de aquí porque no están acostumbrados. No lo sabremos. Esto lo voy a tirar, yo creo, porque al final se me va a explotar en el armario y luego no voy a poder limpiarlo del moco este que lleva dentro. Aquí tengo, que me lo acabo de encontrar, una esponja vegetal. A ver cómo suena. A ver cómo suena esto. Tengo que ir a la peluquería también, a ver. Ahora que me veo. Es que llevo desde la semana pasada para llamar a la peluquería. Pero el lunes me acuerdo y a veces está cerrada. Y los demás días me acuerdo cuando ya la han cerrado, a la tarde. Entonces, el día que me acuerde, pues ir a la peluquería. Por eso estoy con estos pelos. Y la barba, pues, se me ha olvidado también. Porque siempre me miro al espejo después de ducharme. Pero me la quiero cortar antes de ducharme. Para luego limpiarme la cara bien. Y entonces digo, pues mañana. Y hasta el día que no pongo la alarma, pues no me entero. Como no me la veo, así no me miro en el espejo, pues... Ojos que no ven, corazón que no siente. Y... quiero decir... Ay, que esto... Tengo para comer una cosa aquí. Es que ya no me aguantaba más y he dicho, pues voy a salir comiendo en el vídeo. Que me estoy durmiendo. Es pronto encima todavía, pero... Mirad que tengo. Cero gluten. Está muy bueno. Esto igual no puedo comer. Porque me va a sacar un ruido los dientes. Como me chirrían. Como muerta mal, a ver. No quiero que me haga ruido. La nariz también me silba, mira. Ahora no. Aquí suave hay que morder. Hay que masticar bien la comida. Qué rico. Ahora me como uno más y luego sigo. A ver.
Bueno. Me he comprado 3 de estos porque tenía uno en casa. Oye, me he comido todos. Bueno, me quedan estos pocos porque tenía uno en casa. Y luego me fijaba en la máquina y he visto que había 2, uno encima de otro. Y entonces pues he hecho como si fuera una tragaperras para ver si me llevaba 2 por 1 y me han tocado los 2. Entonces, pues un extra. Oh, tranquilo, ya voy. Tranquilo. Me pasó lo mismo con una palmera el otro día de chocolate, que me cayeron 2. Me caen de 2 en 2, igual estoy de suerte. Puede ser. No. Vale, no voy a comer más porque chirría mucho. Qué rico. Uy, perdón. A ver, aquí tengo más. Tengo los botones que se me han roto, no se encienden, porque me lo metí en el bolsillo, la batería, y le arranqué los cables, pero bueno. A ver. Uy. Aquí tengo los otros cables. Le puse aquí un plástico de este como para que parezca profesional. De este verde, para que no toque el hierro. Es de qué mal soldados, qué mal sueldo. Es muy difícil soldar, esto es un arte, tiene que ser. Porque madre mía, para soldar una bombilla el tiempo que estuve. Quemé la placa, quemé todo. Pero esto suena pues así. Muy bien. Y por último os voy a enseñar una cosa. Ahora me como los que quedan también igual. Pero mirad que encontré el otro día. A ver si sabéis qué árbol es este. Bueno, o árbol o lo que sea. ¿Cómo se llame? A ver, mirad. Yo lo tenía visto, pero no lo había olido nunca. Pues creo que es un ciprés. Porque tenía yo aceite de ciprés para las colonias. Y dije, pues voy a coger. Estaba caído un árbol y dije, será un pino o algo. Y le hice así con la mano. ¿Y sabéis a qué huele esto? A cementerio. Pero huele de verdad a cementerio. Así. No había visto una planta que huela tanto. No huele bien. Es como es bien pero mal. Es bien con un toque de mal mezclado. Con algo raro. Pero huele a cementerio. A ver. Es que sí huele a cementerio muy fuerte. Entonces lo estoy poniendo en alcohol ahora para hacer un perfume de esto. A ver a qué huele. Para echarle un poco así por encima. Porque igual con el alcohol cambiará el olor algo. Voy a hacer de las ramas y de las... Estoy mirando y se puede hacer de las ramas y de las hojas. Que cada una aporta un matiz diferente. Entonces voy a probar a hacerlo y ya os diré qué tal queda. Si queda bueno, pues podéis buscar algún ciprés. O tojo ponía también, no sé lo que es. Ciprés o tojo. Por vuestro pueblo por ahí y le haré. Eso le cogéis, si se puede, unas hojas o algo y las metéis en alcohol. Eso buscar en internet cómo se hace porque yo tampoco no sé. Y entonces a ver a qué queda. Por ahora se ha quedado el agua un poco verde el alcohol, pero lo tengo que oler. Y bueno, pues yo con
esto voy a dejar el vídeo, voy a comer esto. Porque tengo que hacer unas cosas. Quiero hacerlo. Bueno, sí tengo que hacer unas cosas ahora. Que no me acordaba, vale. Quiero tocar el piano también, pero no me voy a dar tiempo. Ahora que es las 4 menos cuarto. Es que hasta ahora no voy a sacar ruido. Me cierro los ojos. Mira, tiene juiz fruit. No. Fruit juiz, que eso es zumo de fruta. Pues tiene, ¿a cuánto tiene? Zumo de fruta 3%. Bueno, a base de concentrado, de mezcla de frutas. Vale, strawberry and cream. Muy rico. Hay unos de estos así de gordos y así del arroz, que buenos. Pero ahora no hay en mi pueblo ya de esos. Porque están en el bar de los jubilados, pero como han cerrado, no sé si volverán a traer. No, ahora van a hacer una obra, entonces va a estar cerrado el bar de los jubilados y no voy a poder comprar mis troncos. Pero bueno. Qué resbano. La nariz que ruidosa, mira. Ay, bueno, ¿qué os iba a decir? La historia esa que me pedisteis, no he empezado a hacer. Bueno, he empezado el principio, joder. El principio tengo la idea. Tengo la idea ya de cómo va a ser, pero tengo que... bueno, yo no la voy a escribir en el ordenador nada, pero le tengo que contar yo un poco lo que quiero para guiarla. Y después haré las imágenes. Y de perfumes, pues al final estoy aprendiendo. Le he pedido al ChatGPT que me haga un curso intensivo de perfumes. No sé cuántas hojas me ha hecho. Y entonces estoy con él aprendiendo ahora poco a poco, desde cero, y cada día pues digo, venga, voy a seguir con el curso. Y me estoy haciendo un curso para probar todo. Para que salgan perfumes buenos, porque me salen todos unos perfumes que huelen a ambientador de baño. Y he hecho una recreación de Baron Dandy y de Brunel, que son conocidas así, antiguas. Pero no sé si huele a eso, porque no me acuerdo ya cómo huelen. Pero ahí están. Y luego otro he hecho, Aqua de Gio, de Giorgio Armani. Creo que he hecho uno parecido a ese. Bueno, parecido. Más o menos que podría ser ese, pero es que yo no lo lío tampoco. Entonces no puedo deciros. Pero seguiré aprendiendo y cuando haga el curso pues ya crearé algún perfume bueno y ya os diré cómo se hace. Porque tengo que comprar más aceites. Ya me he comprado un montón, pero no necesito más. Y luego si me salen algunos buenos, pues me puedo poner en la feria de mi pueblo del año que viene, que suelen hacer en septiembre una feria para vender cosas, pues puedo poner ahí mi puesto con perfumes. No sé si ha salido alguien o era una puerta o no. Bueno, pues eso. Y luego me podré poner ahí, he pensado, poner una mesa con mis perfumes en venta. Y luego poner una máquina de palomitas al lado para vender palomitas y una de algodón de azúcar. Y así todos los niños irán a mi puesto a comprarme perfumes y algodón de azúcar. Pero eso ya lo veré. Y bueno, os dejo